Bienvenidos a Lazos de Cine. En el vídeo de hoy continuamos con nuestra serie sobre la violencia en el cine. Si no has visto la parte anterior, para el vídeo y pincha arriba a la derecha en el enlace que te dejamos. Antes de empezar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal, y si no lo estás, solo tienes que bajar un poco para poder hacerlo. Y recuerda dejar tu like si te gusta el vídeo, eso nos ayuda a crecer. Ahora sí, comencemos. Los años 60 del siglo pasado fue una década fascinante. Kennedy llega a la presidencia de los Estados Unidos, donde no duraría mucho. Se inicia la carrera espacial con el primer paseo por el espacio del soviético Yuri Gagarin, a la vez que en Berlín se levanta el telón de acero. En 1963, Martin Luther King encabeza la marcha sobre Washington por los derechos civiles, mientras que Estados Unidos iba hundiendo cada vez más sus botas en la enfangada guerra de Vietnam. También fue el inicio de la conocida como Revolución Sexual, el movimiento hippie y los primeros pasos de Bob Dylan en Nueva York. Estos y muchos más acontecimientos pasaron en la década de los 60, pero vamos a centrarnos en el cine. En 1960 se estrenaron grandes películas, sobre todo en el lado este del Océano Atlántico. Al final de la escapada, la Dolce Vita, la evasión, la aventura, casi nada. Pero lo que se refiere a la violencia, Alfred Hitchcock decidió cambiar las reglas del juego cuando, en Psicosis, la actriz principal, Janet Leigh, muere antes de la media hora de la película, y su asesino pasa a ser el protagonista, lo que fue un verdadero shock para los espectadores. Con esta película, considerada la primera de terror moderno, los peligros dejaron de proceder del espacio exterior, o de los monstruos clásicos, y pasaron a ser algo mucho más terrorífico, tu vecino, o el tímido gerente de un pequeño motel de carretera. Después de la muerte de la supuesta protagonista, el foco principal pasa a Norman Bates, y la película nos invita a sentir compasión por él, al tener que ocultar el horrendo crimen de su madre. En un momento Norman tiene el coche de Janet en un pantano, y parece que no se va a hundir del todo, y comenzamos a ponernos nerviosos. Entonces, por fin, el coche desaparece, y podemos respirar aliviados, aunque lo que acabamos de ver era la eliminación de una prueba de asesinato. Pero centrémonos, ahora sí, en la escena de la ducha. En 1960, el código Hays todavía seguía vigente, aunque daba sus últimos coletazos. Pero la censura seguía existiendo, y estaba claro que no iban a permitir que toda la sangre en las paredes y en el suelo de la ducha pasase la inquisición del código. Por ello decidió rodar en blanco y negro, algo que no hacía desde hace tiempo y no volvería a hacer. Con esta película, y en particular con esta escena, se dio inicio al cine slasher, de asesinos con grandes cuchillos y al cine gore. Psicosis sería el rompehielo que abriría la puerta a la violencia en la gran pantalla y nos permitiría disfrutar, o sufrir según cómo se mire, de la saga Halloween, Hostel o Saw. En esa década de 1960, la televisión se iba haciendo cada vez más popular en los Estados Unidos, sustituyendo a la radio como principal fuente de información y diversión dentro del hogar. Las cadenas se llenaron de publicidad, con un gran coste por segundo en antena. El tipo de plano y su tiempo en pantalla era vital para llamar la atención del espectador, dando la mayor información posible durante pocos segundos. Por ello, se creó un ritmo mucho más alto con planos cada vez más cortos. Además, la guerra de Vietnam se convirtió en la primera guerra televisada de la historia. A casi todas las horas, las imágenes de aviones lanzando a gente naranja a la población vietnamita empezó a inundar las pantallas estadounidenses y las de todo el planeta. Será en esa época, en 1967, cuando por fin es eliminado el código Hays de autocensura, cuando llegará una nueva generación de cineastas que utilizarán la violencia de forma diferente. Pero alguien tuvo que abrirle las puertas. Ese mismo año se estrenó la impactante Bonnie and Clyde, un proyecto en el que Warren Beatty puso mucho empeño en sacar adelante. Muchos directores rechazaron la película, incluso Orson Penn llegó a rechazarla. Al principio iba a ser una sátira sobre las películas de gángster de los años 30, más cómica que la violenta cinta que acabó siendo. Era la época de la contracultura, y Bonnie and Clyde representaba la lucha y la violencia contra el sistema establecido, sin emitir juicio moral alguno. Arthur declaró que se había inspirado en los reportajes televisivos de la guerra de Vietnam. Si iba a representar la violencia, iba a hacerlo de verdad. Por ello, desarrolló una configuración de cámaras que le permitiese conseguir planos a cámara lenta y planos espásticos. A partir de ahora, el cine tendrá una tendencia a explicitar los actos violentos en la pantalla, lo que podemos denominar ultraviolencia, con personajes ambiguos moralmente y donde la violencia derivaba en un círculo vicioso, en el que en un principio aparecía rompiendo el orden social preestablecido, seguida por otra ola de violencia justificada por ser una posible forma de reemplazar el orden social. Este círculo está acompañado por la divinización de los agentes de la violencia, pero muchas veces es seguido por un final moralizante, para contrarrestar esta mitificación de los héroes marginales.
La película fue acusada de utilizar la violencia de forma gratuita y ensalzar a los delincuentes hasta mitificarlos, como ya vimos que pasaba con el género de los gángsters en los años 30. Aparecerán más películas como Bonnie and Clyde, de antisistemas que no acabarán del todo bien, como Easy Rider o Vanishing Point. La puerta ya estaba abierta. Ahora solamente tenías que entrar, sacar tu cámara y disparar a todo lo que se mueva, que es precisamente lo que hizo Sam Peckinpah en Grupo Salvaje. El Picasso de la violencia o Bloody Sam eran algunos de los sobrenombres con los que era conocido Peckinpah. Entendemos el porqué de estos motes al comenzar la película. Cámaras lentas, zoom-in, congelamiento de imagen y una gran cantidad de cámaras para filmar una escena. Y sangre, mucha sangre. Todo para glorificar la violencia. Pero en esta película, la violencia no estaba solo en las espectaculares escenas de disparos y muertos. La violencia es característica de los personajes. Todos se juegan la vida y eso les hace sentirse vivos. El director lo dramatiza con el enfrentamiento entre antiguos colegas, que saben cuál va a ser su destino. La violencia se ha desatado en el cine y en la sociedad, y Sam Peckinpah lo ilustra perfectamente en Grupo Salvaje. En el anterior vídeo hablamos de los 3 pilares por los que se recurría a la violencia en el Hollywood clásico: la patria, la familia y la religión. Al principio de esta película vemos cómo esos 3 pilares ahora van a formar parte de la violencia en esta nueva generación. Empezamos viendo a unos niños, que representan a la familia, jugando juegos macabros con insectos. Por otra parte, tenemos a la patria, representada en la figura de los soldados que vemos al comienzo, que terminan siendo ladrones. Y por último, tenemos a la religión, en forma de manifestación católica contra el alcohol, que acabarán envueltos en el tiroteo del principio. Sam Peckinpah explora esta violencia también en Perros de paja. Aunque esta película es mucho menos sangrienta, tiene una atmósfera violenta y agobiante, que va en aumento con el devenir de los terribles acontecimientos. Uno de los directores abanderados del nuevo Hollywood y de la nueva ola de violencia en el cine es sin duda Martin Scorsese. Ya desde el principio empieza a cultivar el cine de gángsters en Malas calles, película a la que le dedicamos un vídeo en el canal. También en Uno de los nuestros, donde vemos ese círculo vicioso del que hablábamos antes, de la violencia generando más violencia, y cómo los malos han pasado a ser los protagonistas adorados de las películas. Pero de Marty vamos a centrarnos en Taxi Driver, donde hace una reflexión más interesante de la violencia a partir de Travis y Nueva York. Al circular por la ciudad, Travis se ve inmerso en la violencia. Ve peleas. Unos jóvenes le arrojan huevos a su coche. Abundan los robos y el crimen. Al comienzo de la película, Travis critica la inmundicia de las calles de la ciudad e insulta a las personas sórdidas y violentas a quienes ve cometer estos actos de violencia. Afirma querer ayudar a la ciudad limpiándola de este tipo de gente. Sin embargo, el deseo de Travis de limpiar la ciudad es la fuerza más violenta de la película. Cuanto más tiempo pasa presenciando la corrupción de Nueva York, más comienza a alimentarse de ella, a pesar de que dice aborrecerla. Su forma de limpiar la ciudad es violenta e inhumana. El tiroteo es su forma de deshacerse de los proxenetas y clientes que violan la ley y salvar a Iris. El hecho de que intente salvar al mundo mediante un asesinato a sangre fría y que la ciudad lo aplauda por ello muestra cuán ubicua y aceptable es la violencia en el mundo de Taxi Driver. Y por último, no podíamos hablar de ultraviolencia sin hablar de La naranja mecánica, de Stanley Kubrick. La representación de la violencia en esta película ha sido el punto de apoyo de la mayor parte de la controversia que ha rodeado a la película durante las últimas décadas. Sin embargo, al poner en escena la violencia de una manera dramática y teatral, Kubrick disminuye el impacto de los actos atroces y al mismo tiempo crea una sensación de desapego, lo que permite al espectador examinar su propia pérdida de la sensibilidad. Cuando Alex y sus amigos golpean al vagabundo, solo los vemos en sombras largas y contrastadas. Cuando atacan a Billy y sus drogos, el tumulto se asemeja a un baile coreografiado, ventanas rompiéndose y sillas chocando. Al asaltar la casa del señor Alexander y su esposa, Alex canta y baila, como en un número musical. Y finalmente, cuando Alex tiene un trío con 2 chicas de la tienda de discos, la escena se desarrolla a cámara rápida, con solo música y sin sonido natural. Kubrick filmó estas escenas para que el público pudiera experimentarlas como lo hace Alex, pero muchos críticos acusaron a Kubrick de celebrar y por lo tanto tolerar el horrible comportamiento de Alex. El director nos muestra el verdadero sentido que la palabra sociedad tiene en el mundo actual.
Si alguien es violento, lo es porque la sociedad lo ha hecho así. Si alguien mata, es porque el entorno social en el que se mueve tiene un código de conducta totalmente diferente al que la sociedad en general ha marcado. El libro originalmente estaba dividido en 5 partes. En la última, Alex aprende la moral, pero Kubrick la eliminó. A partir de los 70, las pantallas se llenaron de personajes violentos. Policías que usaban todos los recursos necesarios para así hacer cumplir la ley, siguiendo el círculo infinito de la violencia que llenaba las salas de cine. Esta época supuso un boom para las películas de terror y acción que se multiplicaron por miles. Harry el Sucio, La Jungla de Cristal, La Matanza de Texas, La Profecía, son solo algunos ejemplos. En la descripción te dejamos una lista más amplia por si quieres echarle un vistazo. A partir de los 90, esta ultraviolencia se fue haciendo cada vez más extrema y gratuita, banalizándola en muchas ocasiones. Aunque no todo el mundo estaba de acuerdo con esto, por algo ha conseguido llenar las salas de cine. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta esta serie, apóyala dándole a like y suscribiéndote para no perderte el último capítulo. Además, coméntanos cuál es tu película favorita del nuevo Hollywood. ¡Hasta la próxima!